Bueno, déjame apretar el botón ¡ping! Del altavoz mediático barcelonista, azulgrana. Por favor, porque es que se vienen más refuerzos para la plantilla de Xavi Hernández, porque el mismísimo técnico habló sobre esto. A la plantilla le faltan algunas piezas, debemos reforzarnos más y estamos haciendo un buen trabajo con el área deportiva. Estamos en una situación complicada y no podemos traer quizás lo que nos proponíamos por el fair play financiero. Pero van a venir más cosas. No puedo avanzar nombres, pero se está trabajando para que el equipo sea más competitivo. A ver, Moisés, ya ficharon a Gundogan. Íñigo Martínez es el nuevo fichaje blaugrana, ya lo presume en sus redes sociales, ya entrenó como nuevo jugador, el central firmó por 2 temporadas, el vasco. ¿A qué nombres distintos se refiere Xavi y cómo contemplas esto de los fichajes a la hora del día? Bueno, el Barça está viviendo esta temporada lo que debió sufrir la anterior, es decir, el Barça, como todos sabemos, hace mucho que está económicamente muy mal y no se pueden esperar grandes nombres. Entre la mala gestión de Bartomeu por un lado y el impacto que tuvo la pandemia sobre el club, las arcas del club, o por otro, pues hacen que el Barça esté en una situación económica delicada. El fichaje estrella, si no hay un milagro, porque el milagro no puede existir, es Gundogan. Y todo lo demás tiene que ser retales. Es verdad que esta semana explicamos en ESPN que el Barça tenía preparado el talón de 40 millones de euros para Vitor Roque, pero Vitor Roque podría llegar en enero. También es verdad que podría llegar en este mercado, pero es muy difícil. O incluso esperarse hasta el inicio, no de esta temporada que entraremos, sino de la siguiente. Es decir, imagínate cómo está el margen en el fair play financiero. Y luego el Barça busca un pivote defensivo, del cual ya hablaremos, y está la figura de un lateral derecho, que ahí Fresneda, Iván Fresneda, el futbolista del Valladolid, canterano del Real Madrid, que lo echó el Madrid siendo cadete y que ahora ha hecho una muy buena temporada en el Real Valladolid, pues es una de las opciones que baraja el Barça. Xavi habla de reforzarse el equipo. Yo creo que el Barça tiene ya un equipo hecho, tiene una idea de juego muy clara. El bloque lo solidificó el curso pasado Xavi Hernández, pero yo no esperaría grandes cosas. El pivote defensivo y un lateral más Gundogan e Íñigo Martínez. Y si luego hay ventas y hay salidas, que de eso también hay que hablar largo y tendido, entonces el Barça sí que se podría reforzar. Pero que la gente no espere muchas cosas. Ahí está. ¿Alguien está esperando más del Barcelona, Rodri, que otros nombres? El tema de Íñigo Martínez, que siempre ha estado en el radar, hace 6 años casi llega, lo pidió Valverde y presiones en el vestuario impidieron la llegada del vasco. Yo creo que, a juzgar por las informaciones que leo diariamente de Moy en Barcelona, creo que estoy en esa línea. No me espero grandes fichajes ni grandes nombres a nivel del FC Barcelona, porque es que creo que primero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo único que para mí necesita este equipo son retoques. Porque es que da la sensación de que el Barcelona viene como el Real Madrid, de no haber ganado la Liga o no haber ganado un título europeo. O sea, el Barcelona es el campeón, es el actual campeón. Creo que sí será... ¿Perdón? Excuse me, no, una expresión. Excuse me, es el campeón de la Liga, excuse me. Claro, sí, por eso te digo. Entonces, al final, creo que lo que necesita son retoques, porque hay una salida que para mí me parece imprescindible y que además va a ser muy complicada de subsanar, que no es otra que la de Sergio Busquets en el pivote, porque no estamos hablando de un grandísimo jugador, sino que para mí estamos hablando del mejor pivote por delante de la defensa de la historia del Barça y seguramente del fútbol español. Y eso es muy complicado cuando no tienes margen de maniobra a nivel salarial o a nivel de presupuesto para fichar a alguno gordo, pues es un problema muy, muy importante que pueda tener. Pero luego Íñigo Martínez yo creo que viene a completar la zaga. Iván Fresneda es una apuesta para mí de presente, pero sobre todo de futuro, a quien a día de hoy no le puedes exigir ser un lateral derecho top a nivel mundial, pero que seguramente lo sea en 2 años, y al final es cuestión de ir acoplando ciertas cositas poco a poco. Gundogan a mí me parece un fichajazo. Recordemos que Gundogan tenía una oferta encima de la mesa del Manchester City para seguir, tenía otra oferta millonaria de Arabia Saudí para irse a Arabia y prefirió el reto para él de jugar en el FC Barcelona. O sea, yo creo que en general no está mal el equipo del Barça, más allá de los detalles y sobre todo de encontrar una solución para la posición del 5, que ahí es donde yo creo que está el kit de toda la cuestión, ¿no?
Pues estás en la misma sintonía que Xavi Hernández, que se animó también a hablar de los objetivos de la temporada. Específicamente el DT dijo, no somos favoritos, pero el objetivo es ganar la Champions. Somos el Barça, no podemos decir a octavos, hay que llegar lo más lejos posible. El listón tiene que estar siempre lo más alto posible. Moy, ¿para qué está Barcelona? ¿Pueden aspirar a ganar la Champions? No, yo no creo ni que esté para aspirar para ganar la Champions, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, es un equipo que en España puede competir bien y va a competir muy bien si el equipo sigue con la ambición del año pasado. Y luego en Europa es verdad que al Barça le lleva 2 años pesándole mucho la fase de grupos, que además de jugar mal en momentos puntuales tuvo muy mala suerte, sobre todo la pasada temporada en cuestión de lesiones, pero más allá de eso, yo creo que el Barça ahora no está para esas fiestas. Y creo que ya por parte del técnico, como parte de los jugadores y parte de la directiva, cuanto menos se nombre la palabra Champions League, menos presión van a tener cuando llegue la competición. Porque todo el mundo te está esperando desde la azotea con el Kalashnikov esperando que te equivoques para tirarte con bala. Sí, entonces, totalmente. Eso es un problema. Es igual que Xavi no para de repetir que el Barça es el equipo con más presión del mundo. Bueno, si lo estoy escuchando desde que el técnico del Barça llegó al vestuario. El Barça, yo creo que el curso pasado hizo una liga memorable, una liga tremenda, con un nivel defensivo espectacular. Tuvo partidos más malos que buenos, pero demostró que tiene una plantilla de juventud con la cual se puede esperanzar uno en que pueda volver una buena época y pueda volver el buen fútbol al Camp Nou el año que viene al Estadio Olímpico de Montjuïc. Pero bueno, yo me da la impresión de que nombrar la Champions, bueno, escúchame, el Madrid la ganó hace 2 años y nadie sabe cómo la ganó, pero la ganó. Pero es verdad que el Madrid en aquel entonces venía de una resaca de haber ganado 3 seguidas, un parón de una y luego volvió a ganar, ¿no? El Barça no está en esa dinámica. El Barça está en una dinámica de crecimiento y las derrotas en Champions las tiene que utilizar para crecer como colectivo. Claro, le jugarán en contra de estas declaraciones a Xavi, Rodri, porque es que lo que está clarísimo es que no se pueden permitir otro fracaso en Europa, como ha sido en las últimas temporadas. Yo me imagino que a eso se refiere el técnico del Barça. No, está claro, es que está claro, y eso lo sabe Xavi, lo sabe todo el entorno culé. Más que nada porque yo entiendo que este año para mí tuvo mala suerte también Xavi Hernández con esa plaga de lesiones que tuvo en la fase de grupos, pero no acabo de entender eso, que no se le autoexija más, ¿no? O que no se autoexija más a este plantel el propio Xavi Hernández. Yo sé que es una plantilla joven en ciertos puestos clave, porque al final es eso, tú a Gavi, a Pedri no le puedes poner el peso de la historia del Barça en los hombros, pero creo que eso tiene que salir incluso de la propia plantilla, ¿no? Decir, oye, somos el Barça. El Barça igual no tiene la exigencia del Real Madrid de ganar todos los años la Champions, pero igual sí que tiene la exigencia, que para mí también me parece muy complicada, de ganar y jugando bien. Y estos jugadores, si de verdad quieren ser ganadores, y no me refiero a Gavi y a Pedri, me refiero a todo el plantel en general, son los que tienen que dar ese pasito hacia adelante para decir, oye, vamos a volver a tener esa mentalidad ganadora. Que da la sensación que porque no ganas tantas Champions, como por ejemplo el Madrid, el Barça no tiene mentalidad ganadora. Y el Barça, antes de ayer, tenía una mentalidad ganadora que se comía al Real Madrid en la Liga. Y no vamos a echar la vista hacia atrás a la etapa de Mourinho, pero incluso después, el Barça cogía, llegaba y de repente al Bernabéu te ganaba 0-2 o 0-4, lo que ganaba, por esa mentalidad ganadora que sí que tenía. Y eso es lo que creo que tiene que recuperar el Barça. Y ahí el principal causante de esa recuperación tiene que ser Xavi Hernández, porque fue quien lideró como jugador, como capitán, como centrocampista, como referente y como faro aquel Barça con esa mentalidad ganadora. Y si alguien sabe de mentalidad ganadora es Xavi Hernández. Y yo creo que eso lo va a hacer, creo que lo va a hacer, creo que lo está moldeando y es lo que tiene que intentar hacer para, insisto, recuperar al Barça para la causa y para que tenga esa regularidad y esa competitividad cada año de optar absolutamente Pero a Rodri, todo. por eso Claro. hablo yo de que cuando estas derrotas se tienen que utilizar para darle positividad a... Tiene un equipo muy joven, es decir, al Barça ahora no se le puede exigir. O sea, el aficionado, todos los aficionados quieren que gane el Barça. Y el Barça, como club y como institución, está obligado a ganar la Copa Europa. Pero no tiene ahora un cuajo de equipo para ganar la Copa Europa. De aquí un par de temporadas, si Dios quiere, si el Barça sigue solidificando piezas
y la condición económica mejora y pueda invertir para comprar diferenciado a lo que ya tienes ahora, entonces el Barça ya empezará a estar obligado realmente a ganar la Copa Europa. Pero a día de hoy lo que tiene que hacer es crecer, aprender, disfrutar del momento sabiendo que tienen la responsabilidad de pelear por un escudo como el del Barça. Estando de acuerdo contigo, lo que yo añado es que hay un riesgo que a mí me parece desde la distancia, que es muy fácil hablar desde la distancia, pero hay un riesgo en esa falta de autoexigencia, porque todos estamos de acuerdo en que el Barça ahora mismo no está para ganar una Champions, o por lo menos para meterse en una final y podérsela competir al City o a un Real Madrid si ficha Mbappé, etc. Pero eso, conociendo a los jugadores, es algo que tiene que trabajar Xavi, porque si precisamente son tan jóvenes y les quitamos la presión de encima, va a llegar un momento en el que ellos estén en una zona de confort en la que digan, no, es que somos jóvenes, es que tengo 22, 23, 24 años. Y ahí es donde digo yo que creo que tienen que trabajar muy bien esa mentalidad o esa vuelta a la mentalidad ganadora. Sí, que da igual que tengas 17, 18, pero tienes que ir a ganar a por todas para recoger los frutos dentro de 2 años. Y con base en eso que está diciendo Rodrigo, yo me pregunto si este equipo esta temporada se llega a quedar en octavos de final de la Champions, entonces Xavi está seguro en su puesto. Moy, ¿no caerían encima de él? ¿No lo destituirían? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, depende mucho de cómo funcione el equipo y cómo sea la eliminación. Si el Barça va séptimo en la Liga y se mete llorando en la fase de grupos de la Champions y en octavos te baila el que sea, pues evidentemente... A ver, a Xavi cada vez se le va a exigir más. Es decir, a Xavi le han invertido en jugadores muchísimos millones de euros, Es que, por ejemplo, a Koeman... Tan tranquilos no van a estar para maniobrar. Es que, por ejemplo, a Koeman, que se le mató, se le chafó y se le humilló mediáticamente, es que Koeman jugó un partido de Champions contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou con Ilias Akomach, Abde y Luke de Jong de delantero centro, Será el tridente atacante del Barça, Ojo, y aquí se ha apostado, se ha metido mucha pasta en jugadores que ahora te quieres quitar de encima, porque dices que no valen. O sea, el caso de Ferran Torres, que se pagaron entre pito y flauta 70 millones de euros. 55 más variables. Es decir, que sí, que Xavi aterrizó de Qatar aquí, que Xavi el año pasado... Xavi ha conseguido los 2 años el objetivo que se había marcado. Porque llega a mitad de temporada y mete al Barça en Champions, que era el objetivo, se vuelve a caer cuando arranca el curso pasado en la máxima competición europea, pero también es verdad que gana la Liga. Habrá un momento que se le tendrá que empezar a exigir. Yo creo que Xavi por eso hace bien decir que el Barça no es favorito para ganar la Champions, porque sabe cuál es el papel y conoce muy bien el entorno del Barça. El entorno del Barça es de señalar rápido. Por lo tanto, en la Liga va a tener la obligación, en la Copa y en la Supercopa va a tener la obligación, y en Europa, pues, a seguir creciendo. Con el deseo, lógicamente, de ganar la competición, pero que es muy difícil.